Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La historia que estoy a punto de contar no es cualquier anécdota ni una nota que aparece en las revistas de farándula. No, esto fue una experiencia directa con el lado más oscuro de la magia negra y el misterio. Todo comenzó cuando recibí un mensaje en mi correo electrónico de alguien que parecía saber mucho de mí, aunque yo no sabía nada de ellos. Quiero hablar contigo. Si te atreves, te llevaré a conocer a la Santa de las Sombras, decía el mensaje. Ni un saludo, ni una despedida, solo un lugar y una fecha. He investigado de todo: desapariciones, avistamientos de seres extraños, brujería, rituales. Pero esto era diferente. Había algo en la invitación, algo que me jalaba. Siempre he tenido el impulso de descubrir lo que hay detrás de los secretos que muchos prefieren ignorar, pero esta vez, hasta yo dudé. ¿Quién se tomaba la molestia de contactarme desde las sombras? Lo peor fue que el mensaje incluía un detalle muy personal, una anécdota mía que no estaba en ninguna parte pública. Eso fue lo que me hizo decidir, así que me dije a mí mismo: es ahora o nunca, Ramón. Pasaron unos días y la fecha se acercaba. La ubicación era en un pueblo casi desconocido, a varios kilómetros de cualquier civilización. Hice las maletas, llevé un par de grabadoras, mi cámara y algo de dinero en efectivo. Al llegar, el ambiente cambió drásticamente. Todo era extraño. Los pocos habitantes del pueblo me miraban con desconfianza, como si supieran a quién iba a ver y, por lo tanto, me miraban con temor. Pregunté por la dirección que me habían dado, y una señora me dio las instrucciones sin mirarme a los ojos, como si mencionarlo fuera traer mala suerte. Es allá por el camino de la iglesia, hasta que llegues a la última casa de la cuadra. Si ves velas rojas afuera, ya llegaste, me dijo sin mucha más explicación. Llegué a la casa, y ahí estaban las velas rojas. La construcción era una casa humilde, de paredes desgastadas y ventanas cerradas con tablas viejas. No había timbre, así que golpeé la puerta 3 veces. La puerta se abrió lentamente, y de inmediato me recibió un fuerte olor a incienso, mezclado con hierbas que no supe identificar. Al cruzar la entrada, noté que la casa estaba llena de cosas raras: figuras de barro, calaveras de diferentes tamaños, plantas secas colgando del techo y, en las paredes, símbolos que no entendía pero que claramente estaban ahí por algún motivo. Todo el ambiente tenía una vibra pesada, como si cada cosa ahí tuviera un significado oscuro. En ese momento apareció ella, la Santa de las Sombras. Vestía completamente de negro, con un vestido largo y suelto. Su rostro era serio, y sus ojos tenían un brillo extraño, como si pudieran ver dentro de mí. Sin decir una palabra, me hizo una seña para que la siguiera a una sala en el fondo de la casa. Al sentarme frente a ella, sentí que estaba en otro mundo, uno del que me costaría salir una vez entrara. Así que tú eres Ramón Villa, el que anda detrás de cosas que nadie más se atreve a buscar, dijo con una voz suave, pero que me puso la piel de gallina. No lo negó ni lo afirmó, simplemente me estaba observando. Aquí nadie me llama por mi nombre verdadero, me conocen como la Santa de las Sombras, dijo con una sonrisa casi burlona. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Quién era realmente esta mujer y qué secretos guardaba? Le expliqué por qué estaba ahí, aunque sabía que ella ya lo sabía. Quiero saber sobre los amarres de amor, dije, intentando sonar seguro, aunque sentía que mi voz temblaba un poco. Ella se rió suavemente, como si lo que había dicho fuera una especie de chiste para ella. Los amarres no son juego, muchacho, dijo. Son pactos oscuros. La gente cree que son solo un truco para que alguien se enamore, pero van mucho más allá.
A veces la gente no mide las consecuencias de querer tener el poder sobre otro. Comenzó a hablarme de sus clientes. Me contó que figuras del espectáculo, de la política y hasta empresarios habían acudido a ella. A algunos los conocen en las revistas, otros están en la política, otros en las canciones. Todos quieren lo mismo: amor eterno, aunque para lograrlo tengan que sacrificar algo, explicó. Su tono era tan natural que, por un momento, sentí como si no estuviera hablando de algo prohibido, sino de un simple intercambio, como si yo estuviera comprando una mercancía cualquiera. Pero esto no es para todos, añadió. Muchos han pagado caro. Un amarre no se trata solo de juntar a dos personas, sino de atar sus almas, de crear un vínculo que a veces ni la muerte puede deshacer. Cada palabra de ella parecía llenarme de miedo y de una especie de asombro oscuro. Me di cuenta de que el ambiente, la casa, el silencio del pueblo, todo formaba parte de la misma aura oscura. Cuando ya estaba a punto de hacerle una pregunta, ella se detuvo de golpe. Su rostro se puso serio y su mirada se volvió más intensa. «Ramón, una vez que entras a este mundo, no hay vuelta atrás», dijo con una voz que parecía venir desde el fondo de su alma. Sentí un escalofrío recorrerme, como si en ese instante estuviera firmando un pacto del que no había vuelta atrás. Esa advertencia fue el punto en que todo se volvió aún más real. La bruja miraba directamente a mis ojos, como si pudiera ver más allá de mi curiosidad, quizás mi miedo o mis dudas. Entre carcajadas bajas y el destello inquietante de las velas, comenzó a hablar de sus amarres en el mundo de la farándula. Había algo en su tono, una mezcla de misterio y burla, que me hacía pensar que esta mujer no solo sabía mucho, sino que disfrutaba del poder de tener en sus manos los secretos de personas famosas, esas que todos ven en la televisión o en las redes. «Verás, Ramón», empezó, inclinándose un poco hacia mí. «Como te decía, la gente piensa que esto de los amarres es un juego, una superstición para tener a alguien a tu lado. Pero no tienen ni idea de lo que realmente implica. Un amarre no solo es una promesa de amor, es una trampa, una prisión que se cierra alrededor del corazón, de la mente, del alma de alguien». Hablaba como si estuviera compartiendo un chisme, pero en cada palabra se notaba la maldad disfrazada de simpleza. Sin decir nombres exactos, comenzó a contarme sobre una cantante que hace poco tiempo había recurrido a sus servicios. Al describirla, la imagen de cierta artista vino a mi mente, aunque no quise decirlo en voz alta. La bruja sonrió, como si leyera mis pensamientos, y continuó sin afirmar ni negar mis sospechas. «Esta muchacha está obsesionada con un joven, un artista que canta música de rancho. Los dos son famosos, guapos, y la prensa los relaciona, aunque ellos al principio insistían en que no hay nada», explicó, mientras jugaba con una cadena de oro que llevaba al cuello, la cual tenía un amuleto extraño que no había notado hasta ahora. «Pero el corazón es terco, y si una mujer desea algo, especialmente cuando es joven, bella y tiene el dinero suficiente, hará todo lo posible para conseguirlo». La bruja me miró con esa sonrisa burlona que me estaba comenzando a incomodar. «A veces, Ramón, la gente en la farándula no se detiene ante nada para asegurar su felicidad, y un amarre, bien hecho, puede lograr que alguien se enamore con una fuerza que ni ellos mismos entienden. Imagínate tener a una persona que respira solo por ti, que sufre si no estás cerca, que vive solo para complacerte». Yo intentaba mantener la compostura, actuar como si todo lo que decía no me afectara, pero su tono, su manera de describir estos amarres, me helaba la sangre. Continuó, describiendo cómo un amarre no solo crea atracción, sino dependencia. «Es como si la persona amarrada se volviera adicta, y tú, quien pidió el amarre, eres su única droga», dijo, con una sonrisa siniestra. En ese momento, el ambiente en la sala cambió. La luz de las velas se tornó más tenue, y un aroma extraño, como de flores podridas, comenzó a inundar el lugar.
Sentí una punzada en la cabeza, como si algo me estuviera advirtiendo que debía marcharme, pero seguí escuchando. La bruja comenzó a contarme ejemplos de amarres que terminaron en tragedia. Con su voz tranquila y sus palabras casi hipnóticas, describió cómo algunas de estas relaciones, nacidas a base de un hechizo, se transformaban en una pesadilla. Un amarre puede traer cosas hermosas al principio, pura pasión y entrega, pero esa misma energía que los une puede volverse en su contra, explicó. He visto parejas que comienzan con una devoción ciega y terminan en la violencia. Gente que pierde la razón, que ataca al otro en un ataque de celos o desesperación porque no soporta la idea de estar separado. La bruja entonces me contó sobre un caso reciente, sin nombres, claro, pero la descripción era clara y detallada. Un joven, me dijo, era exitoso, pero al poco tiempo de estar bajo el efecto de un amarre, comenzó a volverse ansioso y celoso. Su pareja, quien había encargado el hechizo, nunca imaginó que el efecto sería tan poderoso. El chico perdió la razón. Primero comenzó con gritos y peleas, luego amenazas, hasta que la relación terminó en un episodio violento que los marcó para siempre. ¿Y qué pasa si alguien intenta deshacerse del amarre?, pregunté, sintiendo que había llegado al punto más oscuro de la historia. La bruja dejó escapar una risa suave, pero su rostro se tornó serio de inmediato. Eso, querido Ramón, es lo peor que uno puede hacer, me dijo, con un tono que dejaba claro que hablaba en serio. Cuando alguien está bajo un amarre y trata de liberarse, es como si arrancara algo de su propio ser. Es como una herida que no sana. He visto a personas que, al intentar liberarse, terminan peor de lo que estaban. Algunos incluso pierden la cordura. Otros simplemente se marchitan como si algo dentro de ellos muriera. La bruja me miró con ojos penetrantes, como si quisiera advertirme, y en ese momento sentí un escalofrío que recorrió toda mi columna vertebral. La idea de estar frente a alguien capaz de manipular la voluntad y el alma de las personas me parecía aterradora. No pude evitar pensar en todas esas historias que ella contaba con tanta naturalidad. Historias de gente que había pagado un precio muy alto solo por el deseo de tener a alguien en su vida, a cualquier costo. En ese punto, la tensión en la habitación era insoportable. Las sombras de las velas parecían alargarse y el silencio se tornó denso. Estaba en el clímax de su relato, atrapado entre el miedo y la curiosidad. La bruja me miró fijamente y sentí que sus palabras eran una advertencia, no solo para mí, sino para cualquier persona que estuviera escuchando. Ramón, pocos entienden el peso de amarrar un alma, porque una vez que los tienes, ya no hay vuelta atrás. Puedes ganar el amor, pero podrías perderlo todo. La sala estaba llena de un silencio pesado, como si hasta las sombras estuvieran conteniendo la respiración para escuchar lo que la bruja tenía que decir. Después de su última advertencia, algo en el aire se volvió denso, opresivo. No me atrevía a moverme ni a despegar la vista de ella. La bruja, con una sonrisa que era más siniestra que cálida, comenzó a relatarme un caso específico, uno de esos que, según sus palabras, terminan tan mal que parecen historias de ultratumba. Yo apenas podía tragar saliva, pero quería escuchar. Te voy a contar sobre un caso que pasó hace unos años. Empezó, cruzando las manos y mirándome fijamente, como si quisiera asegurarse de que entendiera la gravedad de lo que iba a decir. Era una pareja joven, una mujer muy guapa, de esas que no pasan desapercibidas, y su novio, un hombre adinerado. Ella estaba perdidamente enamorada, y aunque él también la quería, no estaba dispuesto a comprometerse como ella esperaba. Entonces, decidió amarrarlo, porque, según ella, prefería tenerlo amarrado que perderlo. La bruja hizo una pausa y sonrió, como si supiera que ya había captado mi atención. Ella vino a mí desesperada, casi rogándome que le ayudara. Quería que él no pudiera ni respirar sin ella, que solo pensara en ella
y que ninguna otra mujer le pareciera atractiva. Así que hice el trabajo con todas las advertencias de por medio. Pero a veces, Ramón, el amor desesperado y la magia negra no son buena combinación. Con un tono frío y calculador, continuó. Todo comenzó bien. El hombre quedó atrapado, obsesionado con ella, más de lo que cualquiera podría imaginar. No podía concentrarse, todo su mundo giraba en torno a ella, y ella estaba feliz, claro. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue su actitud. Él se volvió más celoso y posesivo. Luego empezó a ver cosas, sombras, espejismos, lo que yo llamo restos de energía oscura. Cada vez que él intentaba alejarse de ella, estas sombras se volvían más visibles, más reales. La bruja encendió una nueva vela, y la llama bailó en la oscuridad como si respondiera a sus palabras. Mi piel se puso de gallina cuando me contó cómo, con el tiempo, esas sombras se transformaron en figuras más claras y amenazantes. Una noche, dijo con voz baja, casi en un susurro, él tuvo la audacia de tratar de romper el amarre. Intentó alejarse de ella, diciendo que ya no podía soportar esa vida. Pero esa misma noche, algo que no era de este mundo, lo visitó. Esa cosa lo atormentó por horas, susurrándole al oído, apareciendo en los rincones, asfixiándolo con una presencia que él describió como la sombra de la misma muerte. Me contó la chica, después que él amaneció pálido, como si hubiera visto algo tan horrible que no podía describirlo. A partir de ahí, la situación solo empeoró. La bruja pausó un momento, dándome tiempo para procesar lo que acababa de decir. Yo estaba helado, con la mente tratando de entender lo que me estaba contando. El hombre, según sus palabras, empezó a escuchar voces, a sentir cosas en su piel, como si manos invisibles lo tocaran, jalándolo hacia algo. Empezó a volverse paranoico, sin dormir, sin comer, siempre al borde del colapso. Las sombras no lo dejaban en paz. Él ya no podía ni cerrar los ojos sin sentir que lo estaban observando. Y la muchacha, aterrada por lo que había causado, volvió a buscarme para pedir que lo liberara. Contó la bruja sin mostrar ninguna emoción. Pero a veces, Ramón, ya es demasiado tarde. Ella trató de deshacer el amarre, rogando que lo dejaran en paz. Pero esas fuerzas no perdonan tan fácil. La bruja me miró fijamente y con un tono sombrío agregó: a los pocos días, el hombre fue encontrado muerto en su casa. Dicen que murió de un infarto, pero todos los que lo vieron aseguraban que su rostro estaba tan desfigurado por el terror que parecía haber visto al mismo diablo. La mujer quedó destrozada y nunca pudo superar lo que había hecho. Y para que no se te olvide, Ramón, una vez que juegas con estas fuerzas ya no hay vuelta atrás. Es como abrir una puerta al infierno, y a veces esas cosas se quedan. La bruja me observó por un instante con una sonrisa que me puso nervioso. Sentí que algo había cambiado en su tono, en su postura y hasta en su mirada. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa, y me dijo en un susurro: ahora te voy a contar una historia que ni los mismos curas se atreven a decir en voz alta. Mi curiosidad, mezclada con el temor, hizo que me quedara inmóvil. El aire se sentía cargado, y el parpadeo de las velas proyectaba sombras inquietantes por toda la habitación. La bruja empezó su relato con voz baja, pero clara, como si compartiera un secreto oscuro que nunca debería salir a la luz. Hace unos años, comenzó, vino a mí una mujer desesperada. Era joven, bonita, pero traía en el rostro un dolor y una obsesión que cualquiera podría ver a simple vista. Quería un amarre, y no uno cualquiera. Ella estaba enamorada de un sacerdote. Él era de esos padres entregados a su fe, dedicados a su iglesia, y no le daba ni la más mínima señal de interés. Pero ella estaba decidida. Según me contó, estaba convencida de que él era el amor de su vida, y que si no era para ella, no sería de nadie más. La bruja hizo una pausa, sus ojos reflejando una mezcla de burla y lástima. Yo le advertí, claro,
Le dije que amarrar a un hombre de Dios no es como amarrar a cualquiera. Hay fuerzas que protegen a ciertos individuos, y romper ese escudo puede traer consecuencias terribles. Pero la chica no quería escuchar. Estaba cegada por su deseo, y al final accedía a hacer el trabajo, aunque sabía que eso no iba a terminar bien. Mi respiración se volvió más lenta mientras la escuchaba, y me sentí atrapado en sus palabras. La bruja continuó su relato con un tono sombrío, y a cada palabra el ambiente se hacía más pesado. Empezamos el amarre un viernes por la noche, un día fuerte para este tipo de trabajos. La chica trajo una prenda del sacerdote, un rosario que él usaba siempre, y un poco de tierra de la iglesia. Yo hice el ritual, pero desde el primer instante sentí algo raro, como si una presencia vigilara. Las velas se apagaban solas y el aire se volvía gélido, aun cuando estábamos en pleno verano. Tomó una pausa y pude notar un destello en sus ojos, como si estuviera reviviendo cada momento de esa noche. La chica estaba eufórica después del ritual, convencida de que en unos días el sacerdote caería a sus pies. Pero las cosas no salieron como ella esperaba. En lugar de atraerlo, lo que trajo fue algo mucho peor. Tragué saliva mientras la bruja continuaba. A los pocos días, la muchacha comenzó a experimentar fenómenos extraños en su casa. Primero eran susurros, voces en la madrugada que la llamaban por su nombre. Luego, sombras que se deslizaban por las paredes y ruidos de pasos en los pasillos, aun cuando estaba sola. Pero lo peor llegó una noche, cuando escuchó un fuerte golpe en su puerta, como si alguien intentara entrar. Ella corrió a abrir, pensando que era el sacerdote, que al fin había llegado para ella. La bruja hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los míos. Pero cuando abrió la puerta, lo que vio no era humano. Ahí, en el umbral, se encontraba una figura encorvada, envuelta en sombras, con una presencia que emanaba algo maligno y podrido. La chica aseguró que lo miró directo a los ojos, y lo único que vio fue odio. Un odio tan profundo que sintió que su alma se quebraba. Luego, esa cosa se abalanzó sobre ella, empujándola al suelo. Sintió un frío inexplicable en su piel, como si la estuvieran drenando de vida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y qué pasó con ella?, pregunté, sin poder contenerme. La bruja soltó una risa seca. Sobrevivió, si eso es lo que quieres saber, pero nunca volvió a ser la misma. Esa presencia no la dejó en paz. A veces se le aparecía en sueños, otras veces lo sentía en su propia habitación. Nadie le creía y terminó perdiendo la razón. La encontraron semanas después, sola en su casa, repitiendo el nombre del sacerdote una y otra vez, como si estuviera atrapada en un hechizo eterno. La bruja se recargó en su silla, cruzando los brazos. Eso es lo que pasa cuando se juega con el destino de alguien que no está destinado a ser nuestro. Hay un precio que pagar, y ella pagó el suyo con su propia cordura. A veces, el peor castigo no es la muerte, sino vivir en un infierno que tú mismo has creado. Acto seguido me miró en silencio por unos segundos, como si analizara algo en mi rostro, y luego soltó una carcajada baja y profunda. Su risa me estremeció. No era una risa cualquiera, sino una que parecía salir de lo más oscuro de su ser. Finalmente, entrecerró los ojos y comenzó a hablar con un tono que me puso los nervios de punta. «Te voy a contar una última historia, Ramón», dijo, y su mirada se volvió fría y penetrante. Esta es sobre una mujer que quería amarrar a su marido. Ella llegó aquí con la misma desesperación de todas, pero esta tenía algo distinto. Decía que su esposo se había alejado, que ya no la miraba como antes, y quería traerlo de vuelta a como diera lugar. Yo le advertí, claro. Le dije que amarrar a alguien que ya no te ama puede traer consecuencias horribles, pero no quiso escuchar. La bruja tomó una pausa, y yo la observaba sin atreverme a parpadear. Hicimos el trabajo.
Usamos su ropa, su fotografía y, como toque final, su sangre. A los pocos días, la mujer vino de regreso. Me dijo que el marido había vuelto, sí, pero no como ella lo esperaba. Él había empezado a hablar solo, a tener ataques de rabia incontrolables y a verla con unos ojos que ella describía como muertos. Dijo que sentía que lo había traído de vuelta, pero que lo que regresó a su lado ya no era su esposo, sino una sombra, algo sin alma. Me quedé mudo, escuchando cada palabra. La bruja sonrió, disfrutando mi inquietud. ¿Sabes cómo terminó la historia, Ramón? El hombre murió en extrañas circunstancias. La encontraron a ella, abrazándolo en la cama, pero él ya no respiraba. Tenía los ojos abiertos y la expresión de horror marcada en su rostro. Y lo peor fue que ella nunca dejó de sentir su presencia. Aseguraba que cada noche él regresaba, arrastrándose, para reclamarle por haber jugado con su espíritu. La bruja dejó que el silencio reinara un momento. Yo sentía un peso en el pecho, una opresión que me dificultaba respirar, como si cada palabra suya trajera algo oscuro y palpable al ambiente. Finalmente, la bruja se inclinó hacia mí, sus ojos oscuros como pozos sin fondo, y dijo con voz grave: «Que te quede claro, Ramón, toda brujería, todo hechizo, sea de amor o de odio, viene del mismo lugar, proviene del mal. La gente que viene aquí no quiere aceptar que lo que piden es algo oscuro, algo que puede traer consecuencias horribles. La brujería no se toca con las manos limpias. Quien se acerca a esto siempre se mancha, porque está pactando con fuerzas que no entienden y que no perdonan». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. La bruja me miró con una sonrisa torcida, como si supiera que sus palabras me habían afectado más de lo que quería admitir. Me levanté, sintiendo una urgencia por salir de ese lugar, pero antes de que pudiera girarme hacia la puerta, ella susurró: «Recuerda esto, Ramón, el mal tiene hambre, y cuando alguien abre la puerta, aunque sea un poco, lo deja entrar, y ya no se va. La farándula, el poder, el dinero, todos vienen a mí buscando ataduras, pero esas ataduras también pueden ser cadenas para ellos mismos». Salí de esa casa sintiendo que algo oscuro se había quedado pegado a mi piel, y aunque ya estaba lejos, las palabras de la bruja resonaban en mi mente. Me di cuenta de que había cruzado un límite, y su advertencia final quedó grabada en mi memoria. Jugar con la brujería es abrir la puerta al mal, y ese mal nunca se marcha sin reclamar su precio.